Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Paula, profesora de español. Bienvenidos a otro vídeo de Espacio ELEX. Esta semana el vídeo está dedicado a un tema bastante complejo en la enseñanza y el aprendizaje del español: la ausencia y la presencia de artículos. ¿Cuándo usamos los artículos y cuándo no? ¿Tengo coche? ¿Tengo un coche? ¿O tengo el coche? ¿Cuál es la diferencia? ¿Me pongo corbata? ¿Me pongo la corbata o me pongo una corbata? En la primera parte del vídeo vamos a intentar explicar estos contrastes, las diferencias que aparecen. Y en la segunda parte del vídeo veremos algunas expresiones coloquiales, así que espero que tengáis paciencia y os quedéis hasta el final. Comenzamos viendo el contraste entre la ausencia y presencia de artículo con es médico, es un médico, es el médico. Si no aparece el artículo, nos referimos simplemente a la profesión. Por ejemplo, su padre es médico y su madre farmacéutica. Estamos clasificando, respondiendo a la pregunta ¿qué es? Pero si aparece el artículo, por ejemplo, Pedro es un médico muy famoso en su país, estoy identificando a Pedro dentro del grupo de médicos. O estoy identificándolo con una persona concreta. Juan es el médico que me atendió el otro día. Es decir, estamos respondiendo a la pregunta ¿quién es? Tengo coche, tengo un coche, tengo el coche. ¿En qué se diferencian? Si no aparece el artículo, estoy hablando de una propiedad o una característica que tengo como persona. No tengo coche, así que siempre viajo en tren o en avión. Es decir, no estoy motorizada y no puedo hacer determinadas cosas porque no poseo ese objeto. Así que tengo que viajar en tren o en avión. Pero si utilizo el artículo, estoy hablando de un referente o de un objeto concreto. Tengo un coche muy viejo, pero todavía va muy bien. O tengo el coche en el taller, está averiado. Estoy hablando de mi coche. Mi coche está en el taller porque está averiado. Esto ocurre siempre que hablemos de normas socioculturales. Por eso podemos decir tengo perro o tengo casa, pero no puedo decir tengo cocodrilo o tengo castillo, porque no es tan normal ni tan frecuente tener un cocodrilo o un castillo. En este caso debería utilizar el artículo. Tengo un cocodrilo, tengo un castillo. Estas normas socioculturales o estereotipos también pueden aplicarse a prendas de vestir. Así podemos decir ponerse corbata, ponerse una corbata o ponerse la corbata. Y de la misma manera podemos usar otros verbos como llevar o usar falda, gafas, sombrero, calcetines. Veamos algunos ejemplos. Odio ponerme corbata para ir a trabajar. En cambio, si utilizamos el artículo, estamos hablando de referentes o de objetos concretos. Con ese traje puedes ponerte una corbata roja. O ponte la corbata que te regalé por tu cumpleaños. Tampoco aparece el artículo si hablamos de la manera en que se realiza una acción o del medio o instrumento con el que se realiza. Por ejemplo, cerrar con llave. Podríamos hablar también de cortar con cuchillo o comer con cuchara. Vamos a ver cómo contrasta la ausencia y la presencia de artículo. Si digo que siempre cierro la puerta con llave por las noches, me estoy refiriendo a la manera de cerrar. Pero si digo que cerró la puerta con una llave oxidada, estoy hablando de un objeto o de un referente concreto. Al igual que si digo que he perdido mi llave y tengo que cerrar con la llave del portero. Estoy hablando en este caso de una llave determinada. El contraste es el mismo cuando hablamos de medios de transporte. Ir en tren, ir en un tren o ir en el tren. Tienes que ir en tren porque no hay aeropuerto en esa ciudad. Pero hablo de trenes concretos si digo me encantaría ir de Barcelona a Pekín en un tren de lujo. O voy en el tren, así que hablamos más tarde porque ahora no puedo. Las diferencias entre estoy en casa, estoy en una casa o estoy en la casa son las siguientes. Ya estoy en casa, acabo de llegar.
Lo que quiero decir es que ya estoy en mi casa, en la casa propia. Si digo que estoy en una casa preciosa a las afueras de Madrid, hablo de una casa no específica, no determinada. Y añado algunas cualidades, algunas características, que es preciosa y que está a las afueras de Madrid. Por último, si digo que estoy en la casa que tiene un olivo en el jardín, estoy identificando una casa concreta, una casa determinada y específica. Estoy en cama, estoy en una cama, estoy en la cama. Si no utilizo el artículo y digo estuve en cama 2 semanas con gripe, realmente estoy expresando un estado, el estado en que me encuentro. Estuve enferma y tuve que guardar cama, tuve que guardar reposo porque tenía gripe. Pero si utilizamos el artículo, estamos hablando de una localización. Expreso el lugar en el que estoy. Por ejemplo, estoy durmiendo en una cama pequeña e incómoda que me está destrozando la espalda. O es tarde para hablar por teléfono, ya estoy en la cama, ya estoy acostado a punto de dormir. Lo mismo ocurre con la expresión estar en prisión. Estar en prisión significa estar en la cárcel, estar preso, encarcelado. Pero si digo que estoy en la prisión o en una prisión, no necesariamente estoy encarcelado, simplemente estoy en ese lugar. ¿Qué diferencias de significado encontramos en voy a teatro, voy a un teatro o voy al teatro? Cuando digo que voy a teatro los miércoles y a piscina los jueves, hablo de una actividad que realizo con una determinada frecuencia. En cambio, en los siguientes ejemplos en los que aparece el artículo, estoy hablando del destino, de un destino al que me dirijo. En el primer caso, voy a un teatro que está por el centro, hablo de un teatro no determinado, no específico, y añado una característica, que está por el centro. En los dos últimos ejemplos, voy al teatro a ver un musical o voy al teatro real, estoy hablando de un teatro determinado al que voy para ver una representación, para ver una obra. Estos mismos contrastes se producen con los verbos ir y estar y actividades como piscina, clase, misa. A continuación veremos algunas expresiones coloquiales en las que se aprecia un contraste entre la ausencia de artículo y su presencia, tanto con el artículo indeterminado, un, una, como con el artículo determinado, él o la. No es lo mismo pedir la cuenta que pedir cuentas. En un restaurante pido la cuenta al camarero. Si os parece bien, pido la cuenta y nos vamos. Pero pedir cuentas significa pedir explicaciones a alguien. A mí no me pidas cuentas de lo que hago. Es mi vida, no la tuya. Es decir, no tengo que darte explicaciones. ¿Qué diferencias hay entre echar una mano y echar mano? Echar una mano significa ayudar. ¿Te echo una mano con las maletas? En cambio, echar mano de algo significa recurrir a algo, usar o utilizar algo cuando tengo una necesidad. Por ejemplo, cuando no sé el significado de una palabra, echo mano del diccionario, es decir, uso el diccionario, recurro al diccionario. Pasar la página y pasar página no significan lo mismo. Pasar la página con el artículo tiene un sentido literal. Pasar la página de un libro, por ejemplo, o de un cuaderno. Pasa la página y sigue leyendo. En cambio, pasar página es una expresión que significa dejar algo atrás, olvidarlo. Por ejemplo, deberías pasar página y seguir adelante con tu vida. Y por último, vemos las expresiones dar una vuelta, dar la vuelta y dar vueltas. Dar una vuelta con el artículo indeterminado significa dar un paseo, pasear durante un breve periodo de tiempo. Por ejemplo, ¿te apetece dar una vuelta? Hace un día espléndido. Pero también significa pensar un poquito sobre algo o dedicarle atención a algo. Por ejemplo, tengo que darle una vuelta al artículo. No me gusta cómo ha quedado. La expresión dar la vuelta tiene varios significados.
puede significar cambiar de posición o volver al punto de origen. Por ejemplo, nos hemos equivocado de camino, tenemos que dar la vuelta. También significa hacer girar algo sobre sí mismo. Por ejemplo, tienes que dar la vuelta a la tortilla varias veces para que se haga bien, para que se cocine bien por los dos lados. Este sería el sentido literal de dar la vuelta a la tortilla, pero dar la vuelta a la tortilla también tiene un sentido figurado o metafórico. Por ejemplo, tú antes pensabas otra cosa, así que no le des la vuelta a la tortilla y reconoce que estabas equivocado. Lo que quiero decir es que estás intentando manipular o cambiar la situación y presentar los hechos de una manera que te favorecen. Y finalmente tenemos la expresión dar vueltas. Dar vueltas significa, por un lado, ir de un lugar a otro buscando algo. Por ejemplo, estoy dando vueltas por la ciudad, creo que me he perdido. También significa pensar mucho sobre algo, sobre un tema, sin poder dejar de hacerlo. Por ejemplo, deja de darle vueltas a ese tema, ya no se puede hacer nada, ya no hay solución. Pues ya hemos llegado al final. Espero que el vídeo os haya resultado útil e interesante, pero como este es un tema muy complejo, seguiremos trabajándolo en futuros vídeos. Os animo a suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía y, por supuesto, a dejar vuestros ejemplos o vuestras dudas en los comentarios. Intentaré responderos lo antes posible. Cuidaos mucho y hasta el próximo vídeo.